¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Qué gusto poder acompañarlos en esta ocasión. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de comenzar un nuevo año, por lo cual aprovechamos para, a nombre de mi familia, un servidor, enviarles un fuerte abrazo, darles nuestros mejores deseos para este año, que nuestro Dios tenga bien llenar sus vidas de bendiciones. Con este nuevo año tenemos también la oportunidad de comenzar una nueva serie de estudios que estarán basadas en algunas cartas que escribe el apóstol Pablo. Y antes de comenzar, antes de entrar de lleno en el tema que nos ocupa en esta tarde, les pido que por favor me acompañen y que tengamos un momento de oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Queremos darte gracias, nuestro buen Dios y Padre, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y de meditar en ella. Gracias por la libertad con la que podemos hacerlo. Gracias porque sabemos que guiados por tu Espíritu Santo seremos enseñados en toda verdad. Queremos que seas tú quien por medio de tu palabra hable a nuestros corazones, que puedas instruirnos, que puedas mostrarnos aquellas cosas en las que debemos mejorar, que nuestros corazones estén dispuestos, que sean tierra fértil, que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. Nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues estaremos estudiando, si Dios nos lo permite, en el transcurso de este año, las epístolas pastorales del apóstol Pablo. Antes de comenzar y de entrar de lleno en el primer estudio que tendremos en esta ocasión, que está basado en la primera carta que Pablo escribe a Timoteo, quisiera compartir con ustedes algunos datos del apóstol Pablo. En alguna ocasión que tuve la oportunidad de visitar a nuestras hermanas en la sociedad Esther, compartía con ellas que Pablo es uno de mis personajes favoritos. En aquella ocasión justamente me pidieron hablar sobre él. Y antes de comenzar nuestro estudio, quisiera compartir también con ustedes algunos datos sobre el apóstol Pablo, tener una línea de tiempo sobre su ministerio que nos permitirá tener una mejor visión de las cosas que Pablo escribe a Timoteo. Verán, el apóstol Pablo nace aproximadamente por allá del año 5 después de Cristo y nace en Tarso de Sicilia. Si ustedes ven el mapa que les habremos de mostrar, ubican en la parte superior derecha Capadocia y en la parte inferior encuentran Tarso. Pablo nace en una colonia romana, por lo cual él tenía un privilegio del que pocos podían gozar. Él era ciudadano romano y lo era por nacimiento. Lo veremos más adelante, pero ello conllevaba algunas ventajas en aquellos tiempos. Y verán, Tarso era una ciudad interesante por la que fluía una cultura helénica, era una colonia romana, pero además Pablo era hebreo, por lo cual esta diversidad cultural le permite ser la persona idónea para llevar a cabo un ministerio en el cual tenía como tarea principal llevar el evangelio a los gentiles. Es instruido, nos dice el mismo Pablo, a los pies de Gamaliel. Eso significa que en algún punto él tuvo que estar en Jerusalén. Entendemos que no es contemporáneo del Señor Jesús, porque seguramente Pablo hubiese recibido noticias o hubiese conocido a Jesús aún antes de lo que lo hace, porque él se convierte aproximadamente en el año 34-36. Y fíjense, antes de convertirse, el apóstol Pablo nos relata en el libro de los Hechos, en algunas de sus defensas, que él había sido un temible perseguidor de la iglesia. Tras la muerte de Esteban, en la que él consiente la muerte de Esteban, se inicia una persecución en la cual Pablo está a la cabeza. Nos dicen las Escrituras que Pablo iba por los hermanos, los arrojaba en las cárceles e incluso los obligaba a blasfemar. Es decir, Pablo en verdad era alguien de temer. Sin embargo, yendo hacia Damasco, conocemos la historia, el apóstol Pablo tiene un encuentro con Cristo que termina con lo siguiente. El apóstol Pablo pregunta a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Una pregunta que determina en buena medida su ministerio, ya que a partir de ese momento el apóstol Pablo rinde su vida al servicio de nuestro Señor Jesús.
Y es por ello que leemos en los Hechos diferentes viajes misioneros. El primer viaje que realiza el apóstol Pablo por allá del año 46-48. El segundo viaje misionero lo realiza entre el año 50-53. El tercer viaje en el año 54-58. Y después de esto es arrestado en Jerusalén. Conocemos también la historia. Pasan algunos años y él nuevamente vuelve a utilizar este privilegio que le confería el ser ciudadano romano, porque después de mucho tiempo él apela a César, por lo cual tiene que viajar a Roma. Fíjense que la tradición comenta que el apóstol Pablo, después de que llega a Roma en este viaje, tiene todavía unos años de libertad, información que no tenemos en los Hechos, por lo cual el cuarto viaje misionero es un supuesto solamente, pero pudo haberse realizado entre el año 63 y el año 65. Después de esto, el apóstol es encarcelado nuevamente y muere aproximadamente entre el año 66 y 67. Habría que mencionar que el apóstol Pablo realiza un ministerio tremendo en pocos años. Lo veremos, veremos el mapa a continuación. Miren, hay diferentes puntos y líneas que nosotros podemos ver en este mapa. Todos ellos fueron los lugares que visitó el apóstol Pablo. Insisto, fue un ministerio arduo, un trabajo incansable, infinidad de viajes que realiza el apóstol Pablo llevando el evangelio a los gentiles. Ahora bien, las cartas de Pablo podemos dividirlas en dos grandes grupos. El primero de ellos son las cartas que escribe el apóstol Pablo a las iglesias. Encontramos en orden cronológico primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, Gálatas y Romanos son las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo. Y lo hace estando en libertad. Tenemos también dentro de estas cartas generales las cartas a las iglesias, cartas que escribe el apóstol Pablo estando en prisión. Dentro de ese grupo encontramos Efesios, Filipenses y Colosenses, que son conocidas como las cartas en prisión del apóstol Pablo. A continuación tenemos en esta división las cartas pastorales, que son las que nosotros, Dios mediante, estaremos estudiando en el transcurso de este año. Estas cartas pastorales son primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Fíjense que en estas cartas tenemos diferentes aspectos que abarca el apóstol Pablo, diferentes a las cartas generales, son cartas personales dirigidas a colaboradores suyos, Timoteo, Tito. El caso de Filemón es diferente, también se engloba dentro de las cartas que escribe el apóstol Pablo en prisión, pero dado que es una carta personal, se engloba dentro de las cartas pastorales y le estaremos también estudiando. Ahora bien, algunos datos que me parecen interesantes sobre las cartas que escribe el apóstol Pablo son los siguientes. Fíjense, el Nuevo Testamento tiene 29 libros. El apóstol Pablo escribió 13 de ellos. Es poco menos del 50% del Nuevo Testamento el que escribe Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia se escribe en 1600 años aproximadamente. Pablo escribe sus 13 cartas en un periodo de 30 años. Entonces, el trabajo que realizó el apóstol Pablo después de haber sido un perseguidor de la iglesia, después de haber conocido a Jesús camino a Damasco y de preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, resulta en un trabajo prolífico que ahora nosotros tenemos en las Escrituras, lo cual es interesante porque decía el apóstol Pablo cuando escribía a los hermanos en Corinto, que él tal vez era tosco en palabra, pero no lo era en conocimiento. Y eso lo vemos reflejado en las cartas que él escribe, ¿no? O sea, temas profundos, temas complejos, que incluso en su momento, dice el apóstol Pedro, que eran utilizados para confundir a la gente. Pero bueno, tenemos temas en Romanos como la predestinación, tenemos temas como la unidad de la iglesia, el amor. Insisto, el apóstol Pablo escribe en estas 13 cartas infinidad de temas que como creyentes deberíamos de abordar constantemente. Bien, ahora me gustaría compartir también algunas cosas sobre Timoteo, que es el receptor de esta primera carta que estaremos estudiando.
Verán, Timoteo era hijo de una mujer judía y de padre griego. Sabemos justamente por las cartas que habremos de estudiar los nombres de su abuela, Loida, y de Eunice, su madre. No sabemos a ciencia cierta, por qué la ausencia de su padre, pero la Biblia nos dice en Hechos que los hermanos en Listra daban buen testimonio de él, y es por ello que Pablo, en su segundo viaje misionero, tiene a bien tomarlo como un colaborador para las misiones. Algo interesante es que el apóstol Pablo decide que Timoteo debe de ser circuncidado por testimonio a los hermanos, y Pablo toma a Timoteo y le circuncida. Timoteo de buen grado acepta esta difícil situación, y además nos dice en las Escrituras que Timoteo había recibido un don por imposición de manos del presbiterio. No sabemos tampoco a ciencia cierta cuál haya sido este don, pero Pablo le invita a que no lo descuide, una invitación que también como creyentes deberíamos de tener siempre en cuenta, no descuidar el don que Dios ha depositado en nosotros. Ahora bien, las circunstancias en las cuales se escriben primera de Timoteo, verán, Pablo había pedido a Timoteo que se quedase en Éfeso, dado que había algunas cosas que corregir, falsas doctrinas. Esta carta se escribe aproximadamente por ahí del año 62, 63, y Pablo lo hace estando en Macedonia. Lo concluimos por lo que encontramos versículos más adelante. Pablo dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, por lo que asumimos que Pablo era una persona joven. Verán, desde que Pablo toma a Timoteo como su colaborador en el segundo viaje misionero hasta este momento en el cual se escribe la primera carta a Timoteo, habrán pasado tal vez unos 15, 20 años. Timoteo tal vez se encontraba dentro de los 35, 40 años, y en aquel entonces era considerado aún un hombre joven. Ahora, en general, viéndolo en perspectiva, Éfeso no era una tarea sencilla. Éfeso era una ciudad rica, una ciudad importante, era una de las rutas de comercio más importantes que había en la antigüedad, que tenía un puerto principal, y además era un lugar con mucho prestigio religioso. Es por ello que Pablo había ministrado en Éfeso durante 3 años, vendría luego Timoteo, y más adelante incluso el apóstol Juan también escribe a la iglesia en Éfeso. Ahora, un breve bosquejo para tener una perspectiva general de esta primera carta es el siguiente: los saludos que serán en lo que nosotros nos enfocaremos en esta ocasión, en el capítulo 1 y los primeros 2 versículos. Después del versículo 3 al versículo 20 del capítulo 1, tenemos la instrucción acerca de la doctrina que Timoteo debía de corregir. Después tenemos en el capítulo 2 instrucciones acerca del culto. En el capítulo 3 encontramos instrucciones acerca de los líderes, los obispos, los pastores, por lo cual también estas cartas reciben este nombre de cartas pastorales. Capítulo 4 encontramos instrucciones acerca de los peligros de los cuales Timoteo debería de cuidarse. Y en el capítulo 5 y 6 tenemos instrucciones acerca de varias obligaciones que Pablo encarga a Timoteo. Este sería un bosquejo general de esta primera carta. Ahora, quisiera entrar de lleno en lo que nos corresponde en esta ocasión, los saludos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Bien, 3 aspectos breves que me gustaría resaltar de estos versículos. El primero de ellos: Pablo, apóstol de Jesucristo. Verán, hoy en día a nadie le parecería prudente cuestionar la autoridad apostólica de Pablo.
después de lo que hemos escuchado, de sus muchos viajes misioneros, de las muchas cartas que había escrito, nadie pondría en duda que Pablo era un apóstol del Señor. Sin embargo, en el inicio de la iglesia había muchas personas que cuestionaban quién era Pablo, cuestionaban su labor, cuestionaban su apostolado, y en muchas ocasiones Pablo tiene que defender su apostolado, tiene que defender también su ministerio. Y es por ello que esta carta presenta la autoridad en algún sentido apostólica que tiene el apóstol Pablo, ya que a diferencia de otros, no había sido apóstol, como dice también en alguna de sus otras cartas, por hombres o para hombres, sino que él había sido apóstol por instrucción divina. Verán, en aquel entonces había hermanos que tenían un denuedo en sus palabras mayor al del apóstol Pablo. Él mismo, lo mencionábamos al inicio, mencionaba que era tosco en sus palabras, pero teníamos en aquel entonces a un hombre poderoso en las escrituras, no poderoso en palabras como lo era Apolos. Teníamos a un Pedro que en sus sermones, era un evangelista tremendo. Y es por ello que cuando Pablo escribe a Corinto, menciona lo siguiente, que hay algunos que dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Los más centrados decían, ni aquí ni allá, yo soy de Cristo. Pero el apóstol Pablo, justamente en 2 de Corintios, capítulo 11, habla de los muchos sufrimientos que él había tenido ya como apóstol. Dice que en muchas ocasiones había sido apedreado, que ya había sido azotado, que incluso había naufragado y en alguna ocasión le habían dado también por muerto. Todas estas cosas las había ya padecido el apóstol Pablo, siendo apóstol de Jesús. Y fíjense, bien interesante, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, menciona que el aguijón que Pablo había recibido en su carne era para que aquellas revelaciones que él había recibido no lo ensobrevecieran, que no lo ensobreveciera, que él su soberbia no le ganara, porque había recibido revelaciones que nadie más había recibido. Y es por ello que recibe un aguijón en la carne. El apóstol pide que este aguijón le sea quitado, pero el Señor le da una hermosa lección. Había que bastarse en su gracia. Fíjense, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 11 dice, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Es decir, el apóstol Pablo tenía bien claro, tenía bien presente que su ministerio y su apostolado venían de parte de Dios. Ahora bien, quisiera mencionar también lo siguiente, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Fíjense más adelante, en las cartas a Timoteo, leeremos esta frase, que había en él una fe no fingida. Pablo amaba profundamente a Timoteo. Fíjense, en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 22, vamos a darle lectura rápidamente. Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 22, dice así la palabra de Dios: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es decir, Pablo entendía que sin lugar a dudas, Timoteo era un buen hijo, era un buen servidor de Jesús. Había en él una fe no fingida. ¿Y qué es a lo que quisiera ir? Muchas veces el amor como padres nos hace de pasar por alto ciertas conductas, ciertas cosas que nosotros vemos en nuestros hijos. Y a pesar de que nosotros vayamos viendo que hay indisciplina,
que hay rebeldía, el amor que hay en nosotros nos hace pasarlo por alto. Pablo entendía que su hijo en la fe, Timoteo, verdaderamente había creído en Jesús como su Salvador y que verdaderamente estaba sirviendo de corazón a Cristo. Bueno, una tarea que nosotros debemos de tener como padres, un reto, es poder enseñar a nuestros pequeños desde la niñez, inculcar en ellos las Escrituras. Más adelante lo veremos también. Pablo dice a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Una tarea que muchas veces se ve empañada por el amor. Irónicamente, el amor nos impide ver aquellos errores que nuestros hijos dan claras ideas de que ellos aún no conocen a Jesús como Salvador. Es nuestro deber, es nuestra tarea como padres inculcar en ellos las Escrituras para que en un futuro ellos puedan tomar esta decisión, porque también debemos de tenerlo cierto. La decisión de recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador habrá de ser una decisión personal. No es algo en lo que nosotros podamos influir, pero es algo en lo que nosotros podemos colaborar desde pequeños, desde jóvenes, desde adolescentes, inculcando en ellos las Sagradas Escrituras. Bien, un tercer punto que me gustaría mencionar es el siguiente: gracia, misericordia y paz. Esta solía ser la firma gracia y paz que el apóstol Pablo incluía en cada una de sus cartas. A diferencia de muchas otras, en ella incluye también misericordia. Fíjense, yo no creo que haya mejor manera de comenzar el año que teniendo presente lo que Pablo comparte con Timoteo: gracia, misericordia y paz. Más adelante, el versículo 15 y 16, el apóstol Pablo habrá de mencionar algo que también, como todo creyente, deberíamos de tener en nuestros corazones bien presente: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús vino a este mundo a morir por mí, a derramar su sangre en una cruz por mí. Y en ese sentido, el vivir sabiendo que fuimos rescatados, que nuestro Dios nos amó a cada uno de nosotros y que envió a su Hijo por cada uno de nosotros, nos hace entender lo que Pablo escribía también a los hermanos en Roma: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La gracia y la misericordia de nuestro Dios manifestados en la persona de Jesucristo ahora nos han dado paz. Bien, hermanos, me gustaría concluir esta breve introducción de los temas que estaremos llevando en el transcurso de este año con dos versículos que encontramos también en las epístolas del apóstol Pablo, que siendo inicio de año me parece son buenos propósitos, son retos, son tareas que tenemos por delante en el transcurso de este año. El primero de ellos, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Verán, yo no sé quién se atrevería a decir algo como lo que Pablo decía a los hermanos en Corinto: imítenme, mírenme, véanme, sean como yo. Pero lo hacía Pablo porque tenía la certeza de que él estaba imitando a Cristo, de que él estaba viviendo lo que Cristo deseaba de él. Ya comentábamos, ¿no?, hace unos momentos, después de ese momento en el cual camino a Damasco, Pablo conoce a Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, nuestra tarea por delante en el transcurso de este año, hermanos, es que nosotros seamos imitadores de Cristo, que llegado el momento, nosotros podamos tener la tranquilidad, la certeza de Pablo y poder repetir estas palabras: imítenme, sed imitadores de mí porque yo lo soy de Cristo. No es algo sencillo, me parece es harto complicado, pero la vida del creyente debería de ser un reflejo de la vida de nuestro Señor. Debemos de seguir sus pisadas. Y es por ello que el apóstol nos deja una hermosa lección. Durante toda su vida ministerial, después de haber conocido a Jesús,
él se convierte en un imitador de Cristo. Por lo cual, nuestra tarea, hermanos, en este año, es que nosotros también podamos serlos. Podamos ver en Pablo lo que él deseaba que vieran todas aquellas personas a las cuales él escribe, que vean a Jesús en cada uno de nosotros. El segundo de los versículos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 22. Les comentaba que en un breve periodo de tiempo el apóstol Pablo llevó a cabo grandes tareas ministeriales. 3 viajes de los que tenemos referencias en Hechos, un cuarto tal vez en el cual llegó incluso a España, 13 cartas, tal vez más, porque bueno, hay algunas referencias dentro de las mismas cartas del apóstol Pablo a otras cartas que no están en nuestras manos. Nos hacen darnos cuenta de que verdaderamente la vida del apóstol Pablo se había convertido en Cristo. Para él el morir era ganancia. Muchos de nosotros vivimos con el temor constante de que pronto habremos de morir, pero lo cierto es que para el creyente el morir es ganancia. Suena muy simple, lo sé, ¿no? O sea, Pablo hacía que pareciese muy, muy sencillo esta idea de que si me muero, bueno, no pasa nada, pero es cierto. Si el Señor tuviese a bien llamarnos a su presencia en algún momento de este año, nosotros podemos tener, por cierto, hermanos, que habremos de ganar, porque habremos de estar en la presencia de nuestro Salvador. Es difícil de entender, por supuesto. Con todo lo que hemos vivido en los últimos años, bueno, ha habido restricciones, ha habido temores, ha habido modificaciones incluso en nuestra vida diaria a causa de las circunstancias. Pero el creyente debe de tener bien grabado en el corazón que su día a día debe de ser el vivir por Cristo. Y que si el Señor nos llama a su presencia, bueno, habremos ganado. Nuestra carrera en este mundo habrá terminado, pero nosotros estaremos ya delante de nuestro Salvador. Y es por ello, hermanos, que la invitación es a que en el transcurso de este año tengamos la oportunidad de involucrarnos en algún ministerio de nuestra iglesia. Saben, lo he mencionado en muchas ocasiones, pero Ibirec es un lugar donde todos tenemos algo en lo cual podamos involucrarnos, algo en lo cual podamos servir a nuestro Señor. Es nuestra tarea, como lo mencionábamos también hace unos momentos, no descuidar el don que se nos ha dado. Es por ello que la invitación es a que así como debemos imitar a Cristo, también debemos de vivir por Cristo tal como lo hacía el apóstol Pablo. Y que estas palabras que él expresaba, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sean un lema para nosotros como creyentes en el inicio de este año. Que puedan ser estas 2 ideas, estas 2 exhortaciones, parte de lo que nosotros tenemos como propósitos en este año, como tareas, como retos. Que la gente pueda ver en mí a Cristo y que mi día a día sea por Cristo. Bien, hermanos, ha sido un placer poder acompañarles. Les enviamos un fuerte abrazo, esperamos verlos pronto, saludarles en persona. Deseamos que este tiempo haya sido de bendición para ustedes. Vamos a concluir nuevamente con una oración. Queremos darte gracias, Padre, por la oportunidad que hemos tenido de meditar en tu palabra. Queremos pedirte que estas ideas en las cuales hemos pensado puedan quedar grabadas en nuestros corazones. Deseamos que nuestras vidas sean un reflejo de tu persona, de tu amor, de tu obra en la cruz. Deseamos que nuestros corazones y nuestras vidas busquen el agradarte, pero también el servirte. Permite que podamos tener este vivo deseo de involucrarnos en nuestra iglesia local, de participar en los diferentes ministerios y que con nuestra vida podamos ser de edificación para nuestros hermanos en esta iglesia y para aquellos que no te conocen. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Que el Señor les bendiga, hermanos.